Nos encontramos con el senador José Orts. Bueno, antes que nada, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en el canal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Bueno, ayer una decisión de Cornejo que ha repercutido y mucho a nivel provincial y tiene que ver con la promulgación de esta ley que se votó en su momento en el electorado, que tuvo una aprobación del 83%, que votó a favor de la limitación de la reelección de intendentes. Ayer se promulgó y bueno, ha hecho mover mucho el avispero, como se dice, ¿no? Sí, bueno, limitar la reelección de los intendentes fortalece la democracia y también los principios republicanos de la alternancia en el poder. Lo que pasó ayer, en el 2009 la ciudadanía se había manifestado, como bien decías vos, con el 83% por la no reelección a los intendentes, pero bueno, había una interpretación que tenía que votar la mitad más uno del electorado y en ese momento eh, no le estábamos dando valor a quienes habían ido a cumplir con una obligación que es votar. Bien, ¿qué dice la Constitución provincial al respecto? Es, es el artículo 198, que es el que se va a modificar justamente por lo que la ciudadanía votó en el 2009, donde los intendentes van a poder tener solamente una reelección y este artículo lo que decía que los intendentes podían ser reelegidos. O sea, acá lo que hacemos es la limitación de una sola reelección. Bien, y en torno a la forma de modificar esa ley que se hablaba de la mitad más uno, ¿cómo es En esa ese, interpretación? en ese momento estaba la doctora Kemmelmacher y la interpretación que hacía la doctora era que tenía que estar el electorado y se tenía que estar la mitad más uno del electorado quienes iban a votar. Bueno, el electorado, quienes fueron a votar, quienes cumplieron con la obligación, fue el 83% por el sí, fue una amplia diferencia que hubo, pero no estaba la mitad más uno del padrón. Hoy en día esa interpretación en la cual yo celebro y festejo porque tenemos que respetar a la ciudadanía y a quienes cumplen con la obligación. Sí, como vos decías, también hay un amplio consenso político por esto. La gran mayoría coincide que tiene que haber una sola reelección y siempre no hay que tenerle miedo porque la gente, cuando los proyectos son amplios, cuando los proyectos son buenos, sigue acompañando independientemente del candidato. Muchos dicen que para eso muchas veces está la elección del pueblo, ¿no? El pueblo tiene que elegir si quiere o no a ese candidato que se perpetúa en el tiempo. Por supuesto, o sea, no hay que tenerle miedo porque yo creo que los proyectos son más grandes, son más amplios que los candidatos y si a la gente le gusta ese proyecto, cómo está gobernando, cómo está administrando sus recursos, va a seguir acompañando esas propuestas que siguen. Bueno, esto es lo que nosotros interpretamos como un proyecto a largo plazo, pero también se entiende que también hay un gran consenso político donde la gran mayoría han aportado y han firmado por esto, la gran mayoría también de la oposición. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en política como ustedes, esto se dialoga con mucho tiempo de anticipación, se habla muchas veces, se consulta con intendentes, cuáles son posturas. ¿Ha tenido la oportunidad de poder dialogar con alguno de ellos al respecto después de esta decisión del gobernador? No, no, después de esta decisión, no, pero sí los intendentes han firmado y firmaron hace muy poco que querían sí que esto se modificara. Bueno, no he podido, esto salió ayer y la verdad que no he hablado con ningún intendente, pero bueno, he visto sí en algunos medios las distintas opiniones y las manifestaciones que han hecho al respecto. Pero bueno, ellos habían firmado hace un tiempo y algunos hoy, eh, la verdad que lo que firmaron con la mano, después salen a hablar que veo que están un poco incómodos, enojados, pero bueno, esto fortalece la democracia, la verdad que fortalece los principios republicanos de la alternancia. Yo creo que es algo muy bueno lo que está pasando, lo que ha pasado y que realmente Mendoza no podíamos también, si uno se pone a analizar, yo creo que esto tiene que ser en todos los cargos políticos, porque teníamos intendentes indefinidos que podían estar eh,
16 años, 20 años gobernando y el gobernador, sea del partido político que sea, 4 años. Sea del partido político que sea, esto es importante, porque cuando eran oficialistas, también, estamos hablando que lo del 2009 fue en el gobierno de Celso Jaque. Entonces, fue en un gobierno donde nosotros en ese momento éramos oposición y también acompañábamos ese pensamiento, y hoy que somos oficialistas seguimos acompañando el mismo pensamiento que en el 2009.